¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les tengo un video que nos permitirá encontrar el valor de los límites al infinito, positivo o negativo, de dos diferentes situaciones que podemos encontrar. No son las únicas, pero al menos son las más comunes que nos encontraremos en los diferentes cursos de cálculo. La primera de ellas es cómo podemos calcular el límite de los polinomios cuando tenemos una expresión polinomial y cuál es la forma de calcular el límite cuando tenemos una constante. Estoy hablando, como dije al principio, límites al infinito. Y la segunda forma o el segundo caso que quiero platicar con ustedes es cómo calcular el límite al infinito de expresiones racionales, es decir, la división de dos polinomios. En este caso estoy planteando ahí una forma genérica, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de ax a la m entre bx a la n, como una manera de expresar de manera general la división de dos polinomios. Muy bien, pues sin más vamos adelante con la forma de resolver. Muy bien, pues esta es la primera situación que comentamos. Tenemos una situación polinomial y aquí tenemos la situación de el límite cuando x tiende a infinito de 5x. En este caso tenemos lo siguiente: si nosotros pudiéramos sustituir el valor de infinito en la x, pues entonces nos daríamos cuenta que tendríamos algo así, es decir, tendríamos la multiplicación de un número por el valor de un número muy grande. Estamos llegando al infinito, entonces estaremos multiplicando por un número muy grande. Y si tenemos un número muy grande multiplicado además por una constante, pues entonces el resultado de esta multiplicación será pues un número todavía más grande, por lo tanto es infinito. Es decir, si nos encontramos con una situación en la que tenemos el caso que planteamos, el límite cuando x tiende a infinito de, digamos, 5x, pues el resultado de situaciones como esta, siempre que encontremos una expresión de este tipo, el resultado del cálculo del límite pues será infinito. ¿Qué pasa si encontramos o si en lugar de tener una situación de este tipo tenemos más bien eh, que lo que debemos encontrar es el límite de 5x, pero ahora tenemos que x tiende a menos infinito? Pues entonces estaríamos hablando de algo así: si pudiéramos sustituir el valor de un número negativo, un número muy grande pero negativo, multiplicando al 5, pues la multiplicación de este dato nos estaría arrojando un valor muy grande pero negativo. Entonces, si vamos a calcular esto, estaríamos hablando de que 5 por un número negativo muy grande, pues esto nos da un valor de menos infinito. De tal forma entonces que el resultado de una situación de este tipo la tendríamos así: el límite cuando x tiende a menos infinito de, digamos, 5x, misma expresión, pues entonces esto es menos infinito. Y esta es la situación las dos situaciones que se nos pueden presentar de manera regular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en lugar de tener una expresión del tipo 5x, pues que nos encontráramos con una, digamos, una expresión en la que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a, digamos, infinito de menos 5x? Bueno, aquí lo que hay que hacer es que tenemos que definitivamente utilizar las reglas de los signos. Es decir, si yo estoy multiplicando un valor negativo por un valor positivo, que es un número muy grande, puesto que x tiende a infinito, entonces estoy hablando de que esto me tendería a menos infinito.
Y de la misma manera, si yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, cuando lo multiplico por x, vamos a borrar esto que quedó muy fea la x, am, perdón, digamos que tengo menos 5x. Entonces, bueno, pues el signo que tengo aquí, negativo en el 5 por el valor negativo del infinito, la regla de los signos me dice que eso es positivo, entonces el resultado será positivo. Y esa es la situación que entonces tenemos que manejar cuando tenemos polinomios de este tipo, polinomios de un solo grado. ¿Qué pasa? Digamos que si tuviéramos una expresión algebraica en la que tenemos un exponente diferente de uno. Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Muy bien, tenemos ahora esta situación en la que la expresión es un polinomio de grado diferente al uno. Entonces, bueno, si tenemos que hacer la evaluación del límite cuando x tiende a infinito, pues esto es algo así como sustituir un valor muy grande al cuadrado, pues evidentemente al elevarlo a una potencia tendremos el valor de infinito. Y en la misma lógica, si el límite es al menos infinito de la misma expresión, pues entonces estamos hablando de un número negativo menos infinito, un número muy grande que es negativo al cuadrado. Entonces aquí el valor del infinito, del límite al infinito, al menos infinito, pues de un valor negativo al cuadrado, los signos nuevamente nos dicen que será positivo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de la misma función, ya sea más infinito o menos infinito, pues siempre será infinito. Entonces tendremos que tener en cuenta la situación de los signos. Porque, por ejemplo, si yo tuviera una expresión diferente, digamos el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica, bueno, aquí las cosas cambian. En el caso de eh, el límite al infinito, pues esto me da un número positivo, un número grande al cubo, me da un número infinito, pero ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el límite cuando x da menos infinito de k? Pues entonces estoy hablando de que el número negativo, cualquier número negativo elevado al cubo, sigue siendo negativo. De tal forma entonces que a diferencia de x al cuadrado, el límite cuando x tiende a menos infinito de x cúbica será menos infinito. Y aquí tengo que recordar que lo que ocurre con los signos, cuando yo tengo un número, digamos una constante positiva y está elevado a la n, siempre es positivo. Siempre su resultado será positivo. No importa que n sea igual a 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Sin embargo, cuando el número, la constante que tengo es negativa y lo elevo a la n, entonces será positivo si n es igual a números pares 2, 6, 8, etcétera. Pero el resultado será negativo si yo tengo que n es número non 7, etcétera. Entonces, esta misma situación de los exponentes, los números, perdón, positivos o negativos elevados a un exponente, tiene que aplicarse cuando calculamos límites. Tengan en mente esto, no vayan a tener alguna situación y pensar que siempre tiende a infinito positivo, cuando pudiera haber casos en los que el límite se va a menos infinito si tengo un exponente non. Siempre aplica así. Este es el primer caso de polinomios. Veamos el segundo caso de polinomios.
Como comentamos anteriormente, esta es la otra situación que podemos enfrentar, que tengamos un polinomio de varios términos. Si esta es la situación, bueno, lo que debemos hacer es ubicarnos y concentrarnos siempre en el término con el mayor grado. En este caso tengo grado 2, un polinomio grado 2, pero un término grado 2, un término de grado 1 y tengo también un término con grado 0. Me refiero al exponente de cada uno de los términos. Este es un polinomio de grado 2. Bueno, en esta situación lo que conviene hacer es concentrarse únicamente en el término que tiene el mayor exponente, dado que es el término, vamos a llamarle así, el término líder, porque es el que nos va a marcar la tendencia. El resto de los términos, entonces, los podemos no desechar, pero sí no considerarlos para el cálculo de nuestro límite. Entonces, si es así, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo tengo que el límite cuando x tiende a infinito, ya me olvido de los términos 6x y menos 3 y solo calculo 3x cuadrada. Pues bueno, aquí lo que está ocurriendo es una combinación de las situaciones que vimos anteriormente, es decir, tengo un valor de x a un exponente 2 y además está multiplicado por una constante. Si eso es así, entonces si yo pudiera sustituir el infinito en este punto, pues tengo que un número muy grande al cuadrado me va a dar un número extremadamente grande. Y además lo multiplico por 3, entonces el resultado de una situación de este tipo es infinito. Y lo puedo decir así porque si yo a este número muy grande le resto 3, pues sigue siendo infinito. Por eso es que anteriormente me deshice del término 3. Si yo a este número infinito le sumo 6 veces infinito, pues seguirá siendo un número muy grande. Esa es la razón por la que yo me concentré únicamente en el cálculo del límite utilizando el término con el mayor exponente. Puedo olvidarme de los términos con menores exponentes y concentrarme solo en el de mayor, en el término líder, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa ahora si tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma expresión? Bueno, si esto tiende a menos infinito, voy a tomar solo el término líder, 3x cuadrada. Esto será como multiplicar el 3 por menos infinito, pero este menos infinito está al cuadrado. Y ya hablamos anteriormente que un número negativo elevado a un número par siempre es positivo. Entonces, esto me resulta un número positivo, un número muy grande, es infinito, multiplicado por 3, pues es aún más grande. Entonces, este valor resulta ser infinito. Esta misma situación se presenta exactamente en las mismas condiciones que como lo comentamos anteriormente. Es decir, ¿qué pasa si yo tuviera el límite cuando x tiende a, vamos a decir, a más y menos infinito para evaluar los dos, digamos de 3x cúbica más 5x cuadrada menos x, digamos. Bueno, otra vez yo me concentro en el término de mayor exponente que es el 3x cúbica y calculo el límite de 3x cúbica cuando x tiende, perdón, a infinito. Entonces tengo 3x cúbica. Y ya veíamos anteriormente que un número muy grande elevado al cubo, pues me da un número muy grande por 3 es aún más grande y esto es infinito. Y en el caso de la situación en la que debo calcular el límite al menos infinito, pues bueno, en la que yo debo ah, tener cuidado con los exponentes, puesto que un número negativo elevado a un número non sigue siendo negativo, perdón,
multiplicado por 3, pues sigue siendo aún más negativo, entonces esto me lleva a menos infinito. Entonces tengan cuidado, siempre, siempre consideren los signos y consideren el exponente al que está elevado cada uno de los signos. Esta es la forma más rápida de poder evaluar un límite al infinito cuando tengo un polinomio que tenga varios términos. Ahora vamos a ver cuál es la forma de evaluar un límite al infinito cuando tengo una constante. Ok, esta es la última situación que podemos enfrentar, que tengamos que calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de una constante. Y una constante hablo de cualquier número en el mundo de en el dominio de los números. Muy bien, entonces lo que les decía, tenemos esta situación en la que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a una a infinito, pero de una constante, pues resulta que la constante no es una, vamos a llamarle así, una función que esté dependiendo de la x, es decir, el 7 no depende del valor de la x, de tal forma que no importa qué pase con la x, el 7 seguirá siendo 7, o el 9 seguirá siendo 9, o el 5 seguirá siendo 5. Entonces, cuando yo quiero evaluar el límite de una constante, cuando x tiende a infinito, pues es el valor de la constante, es simplemente el valor de la constante. No importa si es el límite cuando x tiende a infinito de 7, pues 7. Y si el límite, calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de ese valor 7, pues otra vez dado que el 7 no depende de la x, entonces el valor de la constante de límite es el valor mismo de la constante. Muy bien, estos son los tres tipos de soluciones que tenemos que darle a las situaciones en donde tenemos polinomios. Vamos más adelante a ver enseguida la forma de encontrar los límites cuando tenemos una expresión racional.